la indestructible palabra de Dios. Bienvenidos. Alerta, amados hermanos, el tercer templo de Jerusalén está a punto de construirse en cualquier momento. Israel ya prepara los utensilios y sacerdotes para el nuevo templo que van a levantar sobre la mezquita de Omar. Pero falta un solo detalle por arreglar, una profecía necesaria para que se pueda levantar el templo. ¿Cuál será? ¿Cuánto faltará? Mis amados hermanos, ya Israel está listo para construir el tan profetizado tercer templo de Jerusalén en cualquier momento. Y esto se trata de una profecía fundamental para la llegada de la gran tribulación y el fin de los tiempos. Israel está más listo de lo que uno piensa, porque una de sus instituciones más importantes acaba de finalizar la mayoría de los instrumentos y ornamentos que serán usados en el templo. Pero ¿cuánto faltará realmente para la reconstrucción del tercer templo? ¿Sucederá en los próximos años? ¿Y será verdadera esa profecía o será que no se va a cumplir ni se va a construir ningún templo? Todo esto lo veremos en este video, así que bienvenidos. Número 1. ¿Por qué reconstruir el tercer templo? Creo que hay varias razones principales por las que el templo judío será reconstruido por tercera vez en Jerusalén en el futuro. En primer lugar, el templo profetizado en Ezequiel 40:44 aún no ha sido construido. También debe de haber un templo de Dios para que ocurra la abominación desoladora. Además, muchas escrituras enseñan de la restauración de los sacrificios diarios en el templo, cosa que aún no ha ocurrido. Entonces, ¿por qué hablamos de un tercer templo? Muy bien, antes de hablarles sobre la construcción del tercer templo, primero necesitamos explicar por qué se le llama tercer templo. Y se debe a que antiguamente hubo dos templos que fueron destruidos completamente. El primer templo fue construido por Salomón, el hijo de David, según se nos enseña en el segundo libro de Crónicas. Pero este hermoso templo fue destruido cuando Nabucodonosor arrasó con Jerusalén y llevó cautivos a muchos judíos a la tierra de Babilonia. 70 años después de aquella deportación, Dios permite que los judíos comiencen a regresar poco a poco a su tierra y a través de hombres como Zorobabel, Esdras y Nehemías, entre otros, logran reconstruir Jerusalén y el templo, levantando así el templo segundo de Jerusalén. Este templo fue mejorado por el rey Herodes el Grande y fue este el templo que estaba levantado en el tiempo de Jesús. Sin embargo, lamentablemente fue también destruido por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo, justo como Jesús lo había predicho en Mateo 24 cuando dijo a sus discípulos: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yéndonos un poco más profundo teológicamente, es importante saber que espiritualmente era necesario que este templo fuera destruido, porque era la sede de la ley ritual, la ley de Moisés, y con la muerte de Cristo comenzaba un nuevo pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, ahora para todo el mundo, no solo para los judíos, sino para todos aquellos que recibieran la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Es por eso que cuando Jesús murió, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, no solo para dar a entender que ahora todos tenemos a través de Cristo entrada al lugar santísimo, sino que también para dejar que aquello que era tipo de la ley quedaba atrás, como Jesús dijo: os digo que uno mayor que el templo está aquí. Además, la Biblia declara que se construirá un tercer templo judío en el monte del templo de Jerusalén y se convertirá en una fuente de controversia en todo el mundo. Comenzarán los sacrificios en el templo y el anticristo utilizará la indignación como pretexto para levantar el odio contra el Estado de Israel. Utilizando esta ira y los problemas del Medio Oriente, el anticristo liderará un ejército de invasión para capturar el tercer templo y establecer una desolación demoníaca en este lugar sagrado. ¿Se levantará un tercer templo? ¿Qué dice la Biblia? Pasajes como Ezequiel 40 y Daniel 9:27 lo confirman desde el Antiguo Testamento, que un día el tercer templo se levantaría en el tiempo del anticristo. Pero también en el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo dijo acerca del anticristo que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por favor, note conmigo que si la profecía dice que el anticristo se sentará en el templo,
Eso da a entender que habrá un templo construido en Jerusalén. También en Apocalipsis 11, el apóstol Juan ve una visión de ese templo que será construido y dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así que, como usted puede ver, sí es bíblico que se va a reconstruir un tercer templo en la ciudad de Jerusalén para el final de los tiempos. El ejército del anticristo invadirá Israel y el templo, según Daniel 11:31. Las fuerzas serán reunidas por él y profanarán la fortaleza del santuario. Entonces quitarán los sacrificios diarios y colocarán ahí la abominación desoladora. El anticristo entrará en el templo. Según a Tesalonicenses 2:3-4 dicen que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ese día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sienta como Dios en el templo de Dios, mostrando a sí mismo que es Dios. El anticristo obligará a que cesen los sacrificios del templo, según Daniel 9:27. Él confirmará un pacto con muchos por una semana, pero la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y en el ala de las abominaciones estará el desolador, hasta que la consumación que está determinada sea derramada sobre el desolador. El anticristo establecerá una abominación desoladora en el templo, según Mateo 24:15. Jesús dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ahora bien, preguntamos, ¿por qué no se ha reconstruido el templo? Los judíos, que son conocedores de estas profecías, han mantenido siempre la esperanza de reconstruir el tercer templo, y de hecho, esa es una de las oraciones que todavía hacen hoy diariamente, con el anhelo que Dios les permita reconstruir el templo, pero hasta ahora no ha sido posible. Sin embargo, hoy en día, la historia es distinta, porque ya Israel es un estado independiente, vive en su tierra, ha reconstruido Jerusalén, tiene todas las finanzas y tecnología suficientes, por lo que surge la gran pregunta: ¿por qué no ha hecho todavía Israel el tercer templo? ¿Por qué no se deciden hacerlo? La respuesta contundente es que no se ha podido reconstruir el tercer templo debido a un grave conflicto con los musulmanes. Permíteme explicarle. Se cree que la posición del antiguo templo está precisamente debajo de la mezquita de Omar, que le pertenece a los musulmanes, la cual está entre los 3 lugares más sagrados para los seguidores del Islam, y por eso no se ha podido construir. Para que los judíos construyan su templo, tendrían que derribar la mezquita de Omar, y eso comenzaría seguramente una guerra terrible, quizás la más sangrienta de la historia. Y es por esa razón que los judíos están esperando que surja el Mesías, porque cuando Él aparezca, Él solucionará ese problema. Y es ahí donde la profecía sobre un anticristo ecuménico tiene tanto sentido, porque el anticristo consolidará todas las religiones en una sola y engañará tanto a judíos como a musulmanes, por lo que de alguna manera será posible la reconstrucción del tercer templo. Sin embargo, sabemos por la palabra que cuando el templo sea construido, el anticristo hará cesar los sacrificios de animales, se sentará en el templo como Dios y dirá que Él es el único Dios verdadero. Y será ahí donde los judíos se darán cuenta que fueron engañados y que Él no es el verdadero Mesías. Y es por eso que Daniel 9:27 profetiza así sobre el anticristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Otra pregunta es: ¿cuánto falta para la reconstrucción del templo? Ahora bien, ¿cuánto falta para que se construya? ¿Será que no se puede manifestar el anticristo hasta que sea totalmente construido? Algunos dicen que el anticristo no puede venir todavía y que falta todavía mucho tiempo para la gran tribulación, porque el templo no se ha construido. Pero yo les digo que eso es incorrecto y que es al revés. Creo humildemente que no se ha construido el tercer templo sencillamente
porque no se ha manifestado el anticristo, por las razones que les cité anteriormente. Creemos que primero se tiene que manifestar el anticristo, y apenas eso suceda, entonces el templo será reconstruido. Así que nadie piense que falta mucho para la reconstrucción del templo, porque apenas la iglesia sea levantada y se manifieste el anticristo, tenga por seguro que en breve tiempo estará listo el templo. Y le estoy diciendo que levantarían el templo en breve porque es un hecho que los judíos pueden reconstruir en pocas semanas, debido a que ya Israel está listo para hacerlo y tienen todas las piezas y la tecnología necesaria para construirlo en unas pocas semanas. De hecho, hay evidencia de que ya los judíos han reunido muchos ornamentos para el templo, y especialmente una importante organización judía fabricó hace poco más de 70 objetos sagrados, tal como manda el Antiguo Testamento para el tercer templo. Y entre esos objetos vemos cosas importantes como las vestiduras del sumo sacerdote, que costó, según ellos, cerca de $160,000, o como trompetas de plata, las arpas de madera, el incensario y la mesa del pan que han creado, entre otras cosas. Pero lo más importante de todo es el gran candelabro o la menorá que han creado, cubierta de 90 kilogramos de oro, valorada en más de $1 millón. Pero además de esto, Israel tiene también hasta los sacerdotes y levitas designados y entrenados para el sacrificio, como enseñó Moisés, y hasta el velo del lugar santísimo ya está listo. Ya han creado también los planos en 3D con el diseño del templo, para apenas se dé la orden poder levantarlo en poco tiempo. Pero si esto fuera poco, también algunos rabinos aseguran haber encontrado la primera vaca roja en nacer después de 2000 años, la cual aparentemente es necesaria para la reconstrucción del templo. Y se dice que están realizando avances científicos a ver si pudieran reproducir más vacas como esa, por lo que, como usted puede ver, el tercer templo se pudiera reconstruir en cualquier momento, porque los judíos ya están listos y solo están esperando la manifestación de aquel a quien ellos recibirán como su Mesías, pero ya sabemos que será el anticristo. Ahora bien, mi estimado hermano, una y otra vez estamos viendo más señales que avisan que el Señor está a las puertas. Y yo te pregunto a ti, mi amigo, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Estás viviendo como si tardara todavía? ¿O estás agradándole como si Él viniera hoy? Si hoy mismo viniera Cristo, ¿te irías con Él? Esa pregunta debe hacernos recapacitar y ponernos a cuentas urgentemente con el Señor, para que no nos tome desapercibidos, porque Él nos mandó diciendo: velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amado mi hermano, te mando un fuerte abrazo. Gracias por ver este video hasta el final. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Cristo pronto viene.